Krishna, la fuente de placer. Capítulo 1. El advenimiento del Señor Krishna. Una vez el mundo se vio agobiado por las innecesarias fuerzas defensivas de varios reyes, que se hacían pasar por miembros de la orden real, pero que en realidad eran demonios. En ese entonces el mundo entero estaba perturbado, y la deidad predominante de la tierra, conocida como Bhumi, fue a ver al señor Brahma para contarle acerca de las calamidades que le causaban esos reyes demoníacos. Bhumi asumió la forma de una vaca y se presentó ante el señor Brahma con lágrimas en sus ojos. Ella estaba desolada y lloraba simplemente para invocar la compasión del señor. Bhumi le describió al señor Brahma la desastrosa situación en la que se hallaba la tierra. Y Brahma, después de oír esto, se afligió mucho y se dirigió de inmediato hacia el océano de leche, donde reside el señor Vishnu. El señor Brahma iba acompañado por todos los semidioses, encabezados por el señor Shiva, y Bhumi también los acompañó. Al llegar a la orilla del océano de leche, el señor Brahma comenzó a apaciguar al señor Vishnu, quien antiguamente había salvado a la tierra asumiendo la forma trascendental de un jabalí. En los mantras védicos hay un tipo particular de oración llamada Purusha Sukta. Generalmente los semidioses le ofrecen su reverencia a Vishnu, la suprema personalidad de Dios, cantando el Purusha Sukta. De esto interfiere que la deidad predominante de cada planeta pueda ver al Señor Supremo de este universo. Brahma, siempre que haya algún disturbio en su respectivo planeta, y Brahma puede dirigirse al Señor Supremo Vishnu, mas no yendo a verlo directamente, sino desde la orilla del océano de leche. En este universo hay un planeta llamado Swetadvip, y en él existe un océano de leche. A partir del estudio de diversas escrituras védicas, se concluye que, así como en este planeta hay un océano de agua salada, en otros planetas hay varias clases de océanos. En ciertos lugares hay un océano de leche, en otros lugares hay un océano de aceite, en otro un océano de licor, y hay muchas otras clases de océanos. El Purusha Sukta es la oración que los semidioses recitan normalmente para apaciguar a Kshirodakashayi Vishnu, la suprema personalidad de Dios, quien recibe ese nombre porque yace en el océano de leche. Él es la suprema personalidad de Dios y a través de él aparecen todas las encarnaciones de este universo. Después de que todos los semidioses le ofrecieron la oración Purusha Sukta a la suprema personalidad de Dios, aparentemente no oyeron respuesta alguna. Entonces el señor Brahma se sentó personalmente a meditar y el señor Vishnu le transmitió un mensaje que Brahma comunicó después a los semidioses. Esa es la manera de recibir el conocimiento védico. El conocimiento védico lo recibe primero Brahma de labios de la suprema personalidad de Dios a través del corazón, tal como se afirma al principio del Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hrida. El conocimiento trascendental de los Vedas le fue transmitido al señor Brahma a través del corazón. Aquí también, de igual manera, solo Brahma podía comprender el mensaje que transmitió el señor Vishnu, y él lo difundió entre los semidioses para que ellos actuaran de inmediato. El mensaje era: muy pronto aparecerá en la tierra la suprema personalidad de Dios, junto con sus poderosas potencias supremas, y mientras él permanezca en el planeta Tierra para cumplir su misión de aniquilación a los demonios y establecer a los devotos, los semidioses también deberán estar en este planeta para asistirlo. Todos ellos deberán nacer de inmediato en las familias de la dinastía Yadu, pues en ella, a su debido tiempo, aparecerá también el Señor Sri Krishna mismo. La suprema personalidad de Dios aparecerá personalmente como el hijo de Vasudeva. Antes de su aparición, todos los semidioses junto con sus esposas habrán de aparecer en diferentes familias piadosas del mundo para asistir al Señor en la ejecución de su misión. Las palabras exactas que se utiliza aquí es Tat Priyantam, que significa los semidioses deben aparecer en la tierra para complacer al Señor. En otras palabras, toda entidad viviente que vive solamente para satisfacer al Señor es un semidios. A los semidioses también se les informó que Ananta, la porción plenaria del Señor Krishna,
quien sostiene todos los planetas del universo, extendiendo sus millones de cuellos, aparecería también en la Tierra antes de la aparición del Señor Krishna. Y además se le informó que la potencia externa de Vishnu, Maya, de quien todas las almas condicionadas están enamoradas, también aparecería para cumplir el propósito del Señor Supremo. Después de instruir y apaciguar con dulces palabras a todos los semidioses, así como también a Bhumi, el señor Brahma, el padre de todos los Prayapatis o progenitores de la población universal, partió hacia su propia morada, el planeta material más elevado llamado Brahma Loka. El rey Shurasena, jefe de la dinastía Yadu, gobernaba el país conocido como Mathura, el distrito de Mathura, así como también el distrito conocido como Shurasena. A raíz del gobierno del rey Shurasena, Mathura se convirtió en la ciudad capital de todos los reyes de los Yadus. Esto también se debió al hecho de que los Yadus eran una familia muy piadosa y sabían que Mathura es el lugar donde el Señor Krishna vive eternamente, tal como también vive en Dwarka. En una ocasión, Vasudeva, el hijo de Shurasena, justamente después de contraer matrimonio con Devaki, para complacer a su hermana Devaki, había tomado voluntariamente las riendas de los caballos de la cuadriga de Vasudeva y la estaba conduciendo. Según la costumbre de la civilización védica, cuando una muchacha contrae matrimonio, el hermano lleva a su hermana y a su cuñado al hogar de estos. Se dirigía a su casa en su cuadriga, acompañado por su nueva esposa. El padre de Devaki, conocido como Devaka, les había otorgado una generosa dote, porque sentía mucho afecto por su hija. Había contribuido con cientos de cuadrigas completamente decoradas con equipo de oro. En esa oportunidad, Kamsa, el hijo de Ugrasena, para complacer a su hermana Devaki, había tomado voluntariamente las riendas de los caballos de la cuadriga de Vasudeva y la estaba conduciendo. Según la costumbre de la civilización védica, cuando una muchacha contrae matrimonio, el hermano lleva a su hermana y a su cuñado al hogar de estos, puesto que la recién casada puede que sienta demasiada la separación de la casa paternal. El hermano la acompaña hasta llegar a la casa del suegro. El total de la dote con la que contribuyó Devaka era el siguiente: 400 elefantes profusamente decorados con guirnaldas doradas, 15.000 caballos decorados y 1.800 cuadrigas. Además, Devaka hizo que 200 hermosas muchachas acompañaran a su hija. El sistema de matrimonio kshatriya, aún vigente en la India, dictamina que cuando un kshatriya se casa, varias docenas de las jóvenes amigas de la novia, además de la propia novia, deben ir a la casa del rey. Las integrantes del séquito de la reina se llaman doncellas de servicio, pero en realidad ellas actúan como amigas de la reina. Esta práctica está vigente desde tiempo inmemorial y es posible remontarla por lo menos hasta la época inmediata anterior al advenimiento del Señor Krishna, hace 5.000 años. Así pues, junto con su esposa, Vasudeva llevó a su casa a otras 200 hermosas muchachas. Mientras los novios pasaban en su cuadriga, se estaban tocando instrumentos musicales de diferentes clases para señalar ese auspicioso momento. Habían caracolas, clarinetes, tambores y tímbales que combinados vibraban en un agradable concierto. La procesión avanzaba muy placenteramente y Kamsa conducía a la cuadriga, cuando de pronto se oyó un milagroso sonido que vibraba desde el cielo, el cual le advirtió a Kamsa especialmente: Kamsa, eres un gran necio, conduces la cuadriga de tu hermana y de tu cuñado, pero no sabes que el octavo hijo de esta hermana habrá de matarte. Kamsa era el hijo de Ugrasena, quien pertenecía a la dinastía Boya. Se dice que Kamsa era el más demoníaco de todos los reyes de la dinastía Boya. Inmediatamente después de oír la profecía venida del cielo, Kamsa tomó a Devaki por los cabellos y se dispuso a matarla con su espada. Vasudeva quedó asombrado ante la conducta de Kamsa
y a fin de apaciguar a su cruel y desvergonzado cuñado, le dijo lo siguiente, con gran razón y evidencia: mi querido cuñado Kamsa, tú eres el rey más famoso de la dinastía Boya, y a la gente sabe que tú eres el más grande de los guerreros y a un rey valiente. ¿Por qué te dejas llevar por la ira hasta el punto de querer matar a una mujer que además es tu propia hermana? En el propicio momento de su boda, ¿por qué le temes tanto a la muerte? La muerte nace contigo desde el mismo día en que naciste. Comenzaste a morir. Si tienes 25 años, eso significa que ya has muerto durante 25 años. Mueres a cada momento y a cada segundo. Entonces, ¿por qué le temes tanto a la muerte? La muerte final es inevitable. Puedes morir hoy mismo o dentro de 100 años. No puedes evitar la muerte. ¿Por qué has de temer tanto? En realidad la muerte significa la aniquilación del cuerpo presente. Tan pronto como este cuerpo deja de funcionar y se mezcla con los 5 elementos de la naturaleza material, la entidad viviente que había en él acepta otro cuerpo de acuerdo con sus acciones y reacciones presentes. Es tal como cuando un hombre camina por la calle, primero adelanta un pie y luego confía en que ese pie se apoya en tierra firme, levanta entonces el otro pie. De esta manera, uno tras otro, los cuerpos cambian y el alma transmigra. Mira cómo los gusanos van muy cuidadosamente de una ramita a otra. De igual manera, la entidad viviente cambia de cuerpo tan pronto como la autoridad superior deciden cuál será su próximo cuerpo. Mientras la entidad viviente se encuentra condicionada en este mundo material, debe tomar cuerpos materiales, uno tras otro. Las leyes de la naturaleza le ofrecen su cuerpo siguiente de acuerdo con las acciones y reacciones de esta vida. Este cuerpo es exactamente igual que uno de los cuerpos que siempre vemos en nuestros sueños. Al soñar, creamos muchos cuerpos de acuerdo a nuestra creación mental. Hemos visto oro y también montañas. Así, en nuestros sueños podemos ver una montaña de oro si combinamos las dos ideas. Algunas veces soñamos que tenemos un cuerpo que vuela por los cielos y en ese momento olvidamos por completo nuestro cuerpo presente. En forma similar, estos cuerpos están cambiando. Cuando se tiene un cuerpo, se olvida el anterior. Al soñar podemos ponernos en contacto con muchas clases nuevas de cuerpo, pero al despertar las olvidamos todas. En realidad, estos cuerpos materiales son la creación de nuestras actividades mentales, pero en el momento presente no recordamos nuestros cuerpos pasados. La naturaleza de la mente es fluctuante. Algunas veces acepta una cosa para luego rechazarla de inmediato. La aceptación y el rechazo constituyen el proceso que sigue la mente, que está en contacto con los 5 objetos de la complacencia de los sentidos: la forma, el sabor, el olor, el sonido y el tacto. A su propia y especulativa manera, la mente se pone en contacto con los objetos de la complacencia de los sentidos, y cuando la entidad viviente desea un tipo particular de cuerpo, lo obtiene. Así pues, el cuerpo es una ofrenda de las leyes de la naturaleza material. La entidad viviente acepta un cuerpo y sale otra vez al mundo material, a gozar o a sufrir de acuerdo con la constitución de ese cuerpo. A menos que tengamos un tipo particular de cuerpo, no podemos ni disfrutar ni sufrir conforme a las indicaciones mentales que heredamos de nuestra vida anterior. En verdad, el tipo particular de cuerpo se nos ofrece conforme a nuestra condición mental en el momento de la muerte. Los planetas luminosos como el Sol, la Luna o las estrellas se reflejan en distintas clases de depósitos, ya sea de agua, de aceite o de gui. El reflejo se mueve siguiendo el movimiento del depósito, la agua, y esta al moverse hace que parezca que la luna también se mueve, pero en realidad la luna no se mueve. De igual manera, la elaboración mental hace que la entidad viviente obtenga diferentes clases de cuerpo, aunque ésta no tenga en realidad nada que ver con ello, mas debido a la ilusión y bajo el embrujo de la influencia de Maya, la entidad viviente piensa que
pertenece a un tipo particular de cuerpo. Así es la vida condicionada. Supongamos que una entidad viviente se encuentra ahora en un cuerpo humano, pensando que pertenece a la comunidad humana o a un país o a un lugar en particular. La entidad viviente se identifica de esa manera y se prepara inmediatamente a habitar otro cuerpo que en realidad no necesita. Tales deseos y elaboraciones mentales son la causa de las diferentes clases de cuerpo. La influencia cubierta de la naturaleza material es tan fuerte que la entidad viviente se encuentra satisfecha en el cuerpo, cualquiera que éste sea, y con gran placer se identifica con él. Así pues, te suplico que no te dejes llevar por los dictados de tu mente y de tu cuerpo. Vasudeva le pidió así a Kamsa que no envidiara a su hermana recién casada. No debemos envidiar a nadie, porque la envidia es la causa del temor, tanto en este mundo como en el siguiente. Cuando se está ante Yamarash, el señor del castigo después de la muerte, Vasudeva apeló a Kamsa en favor de Devaki, mencionando que ésta era su hermana menor. Y lo hizo también en un momento propicio, en la ocasión del matrimonio. Las hermanas o hermanos menores deben ser protegidos como los hijos de uno. La situación es en general tan delicada, razonó Vasudeva, que si matas a Devaki, ello habrá de ir en contra de tu alta reputación. Vasudeva trató de apaciguar a Kamsa mediante las buenas instrucciones y la discriminación filosófica, pero ello no le fue posible, porque las compañías de Kamsa eran demoníacas. Estas compañías demoníacas eran la causa de que Kamsa fuera un demonio, a pesar de haber nacido en una familia real muy elevada. Los demonios jamás se interesan en recibir ninguna buena instrucción, pues son como los ladrones resueltos. Por más instrucciones morales que reciban, éstas no tienen afecto alguno en ellos. En forma similar, los hombres demoníacos o ateos por naturaleza difícilmente asimilan alguna buena instrucción, por más autorizada que ésta sea. Esa es la diferencia entre un semidios y un demonio. Aquellos que aceptan las buenas instrucciones y procuran vivir conforme a ello se llaman semidioses. Y quienes no aceptan esas buenas instrucciones se llaman demonios. Al fracasar en su intento de calmar a Kamsa, Vasudeva se preguntó cómo podría proteger a Devaki, su esposa. Ante el peligro inminente, una persona inteligente procura evitar la posición peligrosa tanto como sea posible, pero está exento de culpa quien, a pesar de forzarse con toda su inteligencia, no alcanza a evitar el peligro. Uno debe hacer todo lo posible para cumplir con sus deberes, pero si en el intento fracasa, no se es culpable de ello. Vasudeva pensó lo siguiente acerca de su esposa: por el momento debo salvar la vida de Devaki, y más tarde, si tenemos hijos, ya encontraré la forma de salvarlos. Luego pensó: ¿y si en el futuro tenemos un hijo capaz de matar a Kamsa tal como él cree? Entonces, tanto Devaki como el niño se salvarán, porque la ley de la providencia es inconcebible. Pero ahora, de una u otra manera, voy a salvar la vida de Devaki. No se sabe con exactitud cómo una entidad viviente se pone en contacto con un cierto tipo de cuerpos, al igual que es imposible saber con certeza cómo un fuego llameante se pone en contacto con un cierto tipo de madera en el bosque. Cuando en un bosque se incendia, la experiencia nos dice que, a causa del viento, el ardiente fuego salta a veces por encima de un árbol para incendiar a otro. En forma similar, aunque una entidad viviente sea muy cuidadosa y temerosa en la ejecución de sus deberes, le es muy difícil saber qué tipo de cuerpo va a obtener en su vida siguiente. Maharaj Bharata era muy fiel en el cumplimiento de sus deberes de autorrealización, pero por casualidad desarrolló afecto temporal por un venado, y en su vida siguiente tuvo que aceptar el cuerpo de un venado. Vasudeva, después de pensar en la manera de salvar a su esposa, comenzó a hablarle a Kamsa con gran respeto, aunque Kamsa era el más pecador de todos los hombres. A veces ocurre que una persona muy virtuosa como Vasudeva
se ve en la necesidad de halagar a una persona muy viciosa, como Kamsa. Esa es la manera de llevar a cabo todas las transacciones diplomáticas. Aunque Vasudeva estaba profundamente apenado, mostró una aparente felicidad y se dirigió de la siguiente manera al cruel y desvergonzado Kamsa, debido a que éste era muy atroz. Mi querido cuñado, te suplico que consideres que tu hermana no representa peligro alguno para ti. Tú esperas algún peligro porque oíste una voz profética en el cielo, pero el peligro ha de venir de los hijos de tu hermana, que no están presentes aún. Y quién sabe, en el futuro puede que hayan hijos o puede que no hayan hijos. Considerando todo esto, tú estás a salvo por ahora. No hay razón para que le temas a tu hermana. Si ella tiene hijos, prometo presentártelos a todos para que tomen las medidas necesarias. Kamsa conocía el valor de la palabra de honor de Vasudeva y los argumentos de éste terminaron por convencerlo. Así pues, Kamsa desistió temporalmente del infame asesinato de su hermana. Vasudeva se alegró y alabó la decisión de Kamsa y así regresó a su casa. A su debido tiempo, Vasudeva y Devaki tuvieron 9 hijos, 8 varones y una niña. Cuando nació el primer niño, Vasudeva mantuvo su palabra de honor y lo llevó inmediatamente ante Kamsa. Se dice que Vasudeva era un hombre muy elevado y famoso por su palabra de honor, fama que él deseaba conservar, aunque el hecho de poner en manos de su cuñado al recién nacido era muy doloroso para Vasudeva. A Kamsa lo contentó mucho recibirlo, pero el comportamiento de Vasudeva hizo que Kamsa se compadeciera un poco. Este incidente constituye un gran ejemplo. Para un alma tan grande como Vasudeva, nada se considera doloroso cuando se trata de cumplir con el deber. Una persona docta como Vasudeva lleva a cabo sus deberes sin vacilación. Por el contrario, los seres demoníacos como Kamsa jamás vacilan en cometer cualquier acción abominable. Por ello se dice que una persona santa es capaz de tolerar todo tipo de sufrimientos en la vida, que un hombre docto está capaz de cumplir con sus deberes sin esperar a que las circunstancias sean favorables, que una persona despreciable como Kamsa es capaz de comportarse de cualquier forma pecaminosa y que un devoto es capaz de sacrificarlo todo para satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Kamsa quedó satisfecho con la acción de Vasudeva y se sorprendió al ver que éste cumplía su promesa. Con gran placer y cierta compasión, Kamsa le dijo a su cuñado: mi querido Vasudeva, no es necesario que me presentes este niño. No estoy en peligro a causa de este niño. Yo he oído que el 8º hijo tuyo y de Devaki es el que habrá de matarme. ¿Por qué he de aceptar innecesariamente a este niño? Puedes llevártelo de regreso. Al regresar a su casa con el primogénito, Vasudeva, aunque complacido por el comportamiento de Kamsa, no podía creer en su cuñado, porque sabía que Kamsa no se controlaba. Un ateo no tiene palabra de honor. Quien no es capaz de controlar sus sentidos no puede ser constante en su determinación. Chanakya Pandit, el gran político, dijo: jamás deposites tu confianza en una mujer ni en un diplomático. Aquellos que son adictos a la complacencia sin restricción de los sentidos nunca pueden ser veraces ni son dignos de confianza. Fue entonces cuando el gran sabio Narada se presentó ante Kamsa. Narada había sido informado de que Kamsa se había complacido de Vasudeva y le había devuelto a su primogénito. Narada estaba muy ansioso de acelerar el descenso del señor Krishna, tanto como fuera posible. Por consiguiente, Narada le dijo a Kamsa que en Brindavan personalidades como Nanda Maharaj y todos los pastores y pastorcillas de vaca, así como también las esposas de los pastores, y por otra parte Vasudeva, su padre, Surasena y todos sus parientes nacidos en la familia Vrishni de la dinastía Yadu, se preparaban para la aparición del Señor.
Narada le advirtió a Kamsa que fuera cuidadoso con los amigos y bienquerientes y con todos los semidioses que habían nacido en esas familias. Kamsa y todos sus amigos y consejeros eran demonios. Los demonios siempre les temen a los semidioses. Una vez que Narada lo enteró de la aparición de los semidioses en diferentes familias, Kamsa se puso alerta, pues comprendió que si los semidioses ya habían aparecido, el señor Vishnu habría de aparecer pronto. De inmediato, él arrestó y encarceló a su cuñado Vasudeva y a Devaki. Dentro de la prisión, agrilletados con cadenas de hierro, Vasudeva y Devaki procrearon un hijo varón año tras año, y Kamsa, pensando que cada uno de esos niños podía ser la encarnación de Vishnu, los mató uno tras otro. Él estaba particularmente temeroso del octavo hijo, pero después de la visita de Narada llegó a la conclusión de que cualquiera de ellos podía ser Krishna. En consecuencia, pensó que era mejor matar a todos los bebés de Devaki y Vasudeva. Esta acción de Kamsa no es muy difícil de comprender. En la historia del mundo hay muchos ejemplos de miembros de la realeza que han matado a su padre, a su hermano o a toda su familia y amigos para satisfacer sus ambiciones. Esto de ninguna manera es sorprendente, pues las personas demoníacas son capaces de matar a quien sea, con tal de satisfacer sus atrocidades ambiciones. Kamsa llegó a saber de su nacimiento anterior por la gracia de Narada. Narada le había dicho a Kamsa que en su vida anterior había sido un demonio llamado Kalanemi y que había muerto a manos de Vishnu. Luego, cuando nació en la familia Boya, Kamsa decidió convertirse en el enemigo mortal de la dinastía Yadu. Krishna iba a nacer en esa familia y Kamsa tenía un gran temor de morir a manos de Krishna, tal como había ocurrido en su vida anterior. Primero que todo, Kamsa encarceló a su padre, Ugrasena, pues este era el jefe de los reyes de la dinastía Yadu, Boya y Andaka, y ocupó también el reino de Shurasena, el padre de Vasudeva. Kamsa se declaró el rey de todos esos lugares. Así termina el significado de Bhaktivedanta del capítulo 1 del libro Krishna titulado El advenimiento del Señor Krishna.